en tiempo y en forma apropiada, en forma consistente, para desarrollar e implementar legislación relevante y medidas para mitigar los efectos del cambio climático. En consecuencia, indica la Corte que el gobierno suizo ha fallado en cumplir con obligaciones positivas bajo la Convención de Derechos Humanos y reconoce que los estados tienen responsabilidad a combatir el cambio climático como un derecho humano. Creo que eso por lo menos lo que yo considero es lo más importante y creo que sienta un importante precedente al resto de los estados en Europa. Después eso seguramente será traspasado a nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde finalmente una gran reflexión que hago como para partir esta interesante conversación es que no se trata de que los gobiernos vayan y declaren sus buenas intenciones en las contribuciones nacionales designadas, en la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, sino que de vuelta a casa, digamos, hagan el trabajo. Vemos a veces que por razones políticas, eh, con bombos y platillos, firman grandes declaraciones y después cuando llegan a casa se olvidan un poco de eso. Entonces, creo que la Corte nos llama la atención y también la asociación que tiene con el tema de derechos humanos es bien importante. La Corte no indica qué es lo que el gobierno suizo tiene que hacer, pero sí le dice que tiene que adoptar medidas y, digamos, actuar en consecuencia con su NDC y adoptar medidas de mitigación. Hoy día, la verdad que tenemos, y esto no es una frase cliché, tenemos un panel de lujo. Nos acompañan tres destacados juristas que se encuentran en Edimburgo y dos en Barcelona, y nuestra directora también, Paula Candia, en Chile. Vamos a darle a cada uno de ellos 15 minutos. Después de eso vamos a tener un breve tiempo para preguntas y respuestas. Y va a partir esta presentación Paula. Paula Candia es abogada de la Universidad de Huertales, LLM en Energy and Natural Resources Law por Queen Mary's University en Londres, Reino Unido. Hoy día de hoy es abogada asociada senior en la Trop Blanco Goldman Abogados en el área de litigios y arbitraje, como consultora en Derecho Ambiental y Recursos Naturales, con foco en agua y suelos. Es fundadora de la corporación Piensa Sostenible, organización enfocada en la educación ambiental, y es una de nuestras directoras y participantes de la asociación Más Activas. Paula nos va a dar una visión general, introductoria acerca del tema. Así que, sin más, le damos la palabra a Paula. Como dicen los ingleses, the floor is yours. Ujú. Muchas gracias, Arturo. Buenos días, Juan Antonio también, Pedro, Diego y a quienes nos acompañan. Voy a compartir mi pantalla, como llevo a memoria también, para poder hacer esto más rápido. Em, Bueno, partiendo directamente con mi presentación, voy a comenzar entregando algunos elementos de contexto sobre el litigio climático, así como algunas tendencias globales que nos han llevado a este momento en que podemos ver una sentencia como la que se dictó en Clima Señorinen versus Suiza. No voy a exponer los detalles del litigio, eso lo vamos a dejar a nuestros invitados de España y también algunos comentarios que nos pueda dar Pedro, pero sí voy a terminar mencionando algunos puntos que me parece que son relevantes de la sentencia, considerando la tendencia actual de lo que vamos a hablar y los desafíos que observo principalmente para el sector corporativo. Bien. Bueno, primero, a modo de contexto, creo que tenemos que recordar que cuando hablamos de litigios climáticos no estamos hablando necesariamente de litigios ambientales. He conversado este tema, bueno, con varios abogados, especialmente algunos latinoamericanos, quienes ellos promueven un concepto más laxo que finalmente hace, en mi opinión, muy pocas distinciones entre los litigios ambientales y los litigios climáticos. Yo soy más de la postura de que restringamos el concepto de aplicación, ya que los litigios climáticos finalmente tienen particularidades prácticas importantes que derivan precisamente de la naturaleza global que tiene el cambio climático y por tanto imponen desafíos, por ejemplo, en términos de causalidad, de daño, de naturaleza de las obligaciones, de fuentes de las obligaciones que son distintos a los que habitualmente se ventilan en un juicio ambiental, ¿no? Por ejemplo, solo por mencionar algunos, ¿no? Los estudios de litigios climáticos nos muestran que hay una preponderancia importante
sobre todo post Acuerdo de París, de litigios que son estratégicos, ¿cierto? Que buscan acelerar la acción climática con argumentos novedosos y que están teniendo repercusiones a nivel transnacional. Incluso se ha dicho en varias oportunidades, he escuchado que a propósito de los juicios del clima se estaría generando un nuevo derecho transnacional, ¿ya? Y porque además en términos de competencia, y creo que aquí hay un buen ejemplo, estos juicios en general son ventilados en múltiples sedes, no solo ante tribunales ambientales. Y me parece que bueno, un buen ejemplo puede ser que existen litigios que podemos catalogar, por ejemplo, como climáticos, que están a nivel y en sedes arbitrales de arbitrajes de inversiones, por ejemplo. ¿Ya? Y por lo mismo sugiero que acotemos el concepto al que tenemos en pantalla, ¿cierto? Y que sitúa el litigio climático en las controversias en las que el cambio climático y sus repercusiones son una consideración clave o coadyuvante, dice, ¿cierto?, en la argumentación jurídica y la resolución de conflictos. Eso me parece que es algo medular como para poder estudiarlo y acotarlo un poco más. Bien, en este mismo sentido, el caso que nos convoca y que nos van a comentar con mayor detalle nuestros invitados de España, especialmente, es un caso climático, ¿ya? Y que por lo mismo es necesario que el análisis de la causa y especialmente la extensión de las obligaciones, su cumplimiento nexo causal, incluso se analicen en relación con las particularidades y la ciencia del clima, ¿ya? Entonces, bueno, acá les pongo una cita del tribunal de la sentencia, porque reconociendo esta circunstancia, ¿cierto? El Tribunal Europeo señaló que el análisis de los parámetros de las obligaciones positivas de los estados deben adaptarse finalmente al contexto específico de cambio climático y señala además que no se puede recurrir directamente a los parámetros que ya habían venido desarrollando la jurisprudencia sobre daño ambiental. Ya, por lo que indudablemente nos encontramos frente a un tipo de juicios especiales distintos a los ambientales. Acá, para recordar, que es algo que se menciona normalmente en este tipo de sentencias, es que este tipo de casos, o en este tipo de casos nos enfrentamos a daños y fuentes que son globales, ¿cierto?, que repercuten de manera distinta en los distintos hemisferios, a nivel regional e incluso local, y en donde finalmente la injerencia que cada uno de los estados tiene, aunque eventualmente responsable, como ocurrió acá, no es absoluta. Bien, entonces, teniendo claro cuál es el margen dentro del que nos vamos a mover, me gustaría comentarles algunas tendencias globales que han sido levantadas principalmente en el informe Global Trends, que está ahí en color gris en la pantalla, que es de LSI. Aunque también es importante señalar, bueno, que existe el Global Climate Litigation Report de Naciones Unidas, entre muchos otros, o sea, en general las universidades tienen hoy día que están revisando estos casos informes propios. Yo personalmente prefiero siempre mirar los de LSI, los que editan ellos, que son anualmente, en algunas veces han sido bianuales, principalmente porque ellos tienen un departamento que está 100% dedicado al tema y están constantemente actualizando y comentando contenido de una manera súper, además, fácil de seguir, que sigue una estructura bien sencilla. ¿Mm? Ahora, entre las tendencias de los últimos años, bueno, se puede primero observar una leve disminución de la cantidad de casos anuales ya a partir del 2022 en adelante, que es algo que rompe un poco la tendencia de los últimos 7 años, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, lo que parece ser más relevante es que los casos son cada vez más diversos en relación con la materia en que se vincula el cambio climático, ¿ya? Con estrategias diversas, ¿cierto? Argumentaciones jurídicas que se han ido complejizando. Eso es un punto que yo creo que se ha venido levantando harto en los últimos 2 o 3 informes al menos. Por ejemplo, si previamente teníamos casos en que mayoritariamente se buscaba, por ejemplo, obtener una sentencia de responsabilidad contra el Estado con una sanción de compensación, de pago, llamémosle así, actualmente hay más casos en que se busca obtener cambios normativos, cambio en el modelo de gobernanza pública y también cambio en los modelos de gobernanza corporativa, ya exigiendo en este caso responsabilidades en algunas oportunidades que son individuales, ya, o sea, el año pasado tuvimos algunos casos en relación con la responsabilidad fiduciaria de los directores. Em, entonces, en la práctica creo que este tipo de sanciones que se están buscando actualmente están mucho más ligados a los objetivos climáticos de lo que estaban las reparaciones monetarias a las víctimas o demandantes, que era lo que había más comúnmente antes. ¿Ya? Bueno, también se observa un aumento, luego de algunos casos emblemáticos que voy a mencionar en la otra diapositiva, en casos que tienen como base vulneraciones a los derechos humanos en diversas sedes, que es un poco lo que está pasando acá, ¿no?
Bueno, y por último, este reporte del SI muestra incrementos en litigios que están vinculados con inversiones corporativos relacionados, por ejemplo, con la desinformación y con el greenwashing, ya además de algunos otros que no están o que no están realmente alineados con los objetivos climáticos, como son los casos en donde se está intentando tumbar hoy día los criterios de ESG, sobre todo en Estados Unidos, ¿ya? Ahora, sobre el greenwashing, que está yo creo sobre la mesa como la tendencia más relevante al menos del año 2023 y bueno, me acabo de acordar acá de un caso de los que son emblemáticos, más reciente que es de este año, en que se resolvió que la aerolínea KLM engañó a sus clientes utilizando afirmaciones como ambientalmente vagas y se refirió a ello o refiriéndose más bien a este sello de aviación sostenible que ha estado muy de moda en los últimos años en la industria ya. Así que si les interesa, les recomiendo que lo revisen. Esta es como la tendencia del 2023 que terminó ahora ya a inicio del 2024 con esta sentencia. No recuerdo la carátula del caso, pero es una causa que lleva fossil free con asistencia de Client Earth, creo. ¿Ya? Ahí la puedo buscar, se las puedo poner en el chat para los que les interese en Países Bajos. Y bueno, finalmente en relación con las tendencias, que no se me quede nada, creo que vale la pena destacar una de las conclusiones que me parece que son más relevantes, y es que los litigios en contra de los estados han ido disminuyendo, ¿ya? Y han ido aumentando los litigios climáticos presentados en contra de las empresas, ¿ya? En un porcentaje que no es menor. Por ejemplo, se calcula que el porcentaje histórico de litigios contra los estados es de un 70% aproximadamente, ya histórico, mientras que, por ejemplo, durante el 2023 o con la información que se levantó el 2023, alcanzó solamente un 54%, ¿ya? Versus los demás litigios en donde estaba ganando terreno, entonces la persecución de la responsabilidad corporativa en una tendencia que a mi parecer requiere harta atención, ¿ya? Lo que ha ocurrido entonces en los últimos años y se puede ver en los diversos portales de sostenibilidad corporativa es que el litigio climático está siendo considerado como un riesgo en la inversión, ya con cada vez más impacto, lo que tiene algunos sectores, especialmente por razones obvias, los grandes contribuyentes de GI, cada vez más abrumados por la ola de litigio y nuevos estándares que se están ventilando especialmente en algunas jurisdicciones como Países Bajos, que ya mencioné y los vamos a seguir mencionando porque está probablemente como en la punta de la ola, este país. Mm, ahí está. Bueno, entonces una de las tendencias que mencioné previamente y que van a dar contexto al fallo del Tribunal Europeo es la utilización, el recurrir a los estatutos de derechos humanos para perseguir la responsabilidad climática tanto de los estados como de las empresas, ¿ya? Esto es algo que se viene desarrollando fuertemente desde hace algunos años y tiene varias razones, pero creo que una de las más importantes que vale la pena mencionar es que los compromisos climáticos internacionales, ya, o sea, entiéndase acá que hablamos Convención Marco de Cambio Climático, Acuerdo de París, básicamente no han podido ser directamente exigibles ante un tribunal internacional o incluso nacional porque no tienen un mecanismo operativo de resolución de conflictos propiamente tal, primero. Y segundo, por considerarse que las obligaciones en ellas que se establecen no son vinculantes para los estados, ¿ya? Y en ese sentido mucho menos para las empresas. Ahí hemos tenido varios casos. Entonces, en la búsqueda finalmente de llenar este vacío, se comienza a recurrir a la alegación o alegando la vulneración de derechos humanos en el contexto de la inacción o de acción insuficiente para mitigar los efectos de cambio climático, ¿ya? Haciendo uso con ello, por tanto, de un derecho internacional que es más maduro que el de derechos humanos, relativamente bien arraigado a los niveles nacionales además, ¿ya? En este sentido, esta ola de causas lo que persigue finalmente no es la responsabilidad directa por no cumplir el Acuerdo de París, por ejemplo, porque sé que ahí había algunas dudas, sino que finalmente el Estado o la empresa incumple en la medida de que la inacción en materia climática vulnera los derechos humanos de los ciudadanos de los que son responsables. ¿Ya? Eso es como una tendencia que ha estado bien marcada en los últimos años. Acá, por ejemplo, bueno, les marqué algunos casos, me parece que así se ha dicho, por ejemplo, en el que ha sido el caso madre del litigio climático más reciente, que es Urgenda versus Países Bajos, que es un caso, bueno, que se ha hablado mucho, ya que es muy, muy conocido, que se sostiene finalmente que al no reducir las emisiones, el gobierno de Países Bajos actuó ilegalmente, contraviniendo los deberes de diligencia en virtud de los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo. Em, y bueno, este caso terminó finalmente por inspirar a su símil
pero para el sector corporativo, que es el caso de Emilio Defensi versus Shell, también de Países Bajos. ¿Ya? Emilio Defensi lo que hace el tribunal es interpretar finalmente y aplicar una norma de debida diligencia no escrita del Código Civil Nacional. Considera evidentemente la mejor ciencia disponible sobre los peligros del cambio climático, cómo gestionarlo, y dice que hay un amplio consenso internacional de que los derechos humanos ofrecen finalmente una protección contra los impactos del cambio climático, y que las empresas, bueno, deben respetarlo. ¿Ya? Entonces, al no interpretar o al no implementar las medidas adecuadas para frenar los propios aportes que Shell hace al cambio climático, recordemos que es de los mayores contribuyentes de GI, de acuerdo a los estudios en materia de energía, el tribunal entiende que está violando este deber de debida diligencia y las obligaciones, y ordena a todo el grupo Shell, no solamente a Shell Países Bajos, a reducir las emisiones de CO2 para el 2023. Da una sentencia que está en apelación, que es súper interesante para que se pueda analizar desde el punto de vista de la gobernanza corporativa. Entonces, siguiendo esta tendencia, ya para ir avanzando, bueno, con los avances de la jurisprudencia climática y luego de ensayo y error, ¿cierto? Además del caso Clima, Señor Inen y otros de dos casos que fueron desestimados, que fue, bueno, Duarte Agostino y Carem. Hay otros casos que ya están ingresados al Tribunal Europeo, que están pendientes. Por ejemplo, acá les puse uno que es, no sé cómo se pronuncia, pero es Sudeste versus Austria, con otros estados, en donde se ha venido discutiendo si los derechos de los jóvenes han sido afectados por el cambio climático en relación con la aplicación del ECT, del Energy Charter Treaty. em, ya que en su opinión, y que es algo que se ha venido hablando, frena la acción climática, ¿ya? O sea, siguiendo una línea que también lleva varios años en relación con los tratados de protección de la inversión y en general respecto de los acuerdos bilaterales y multilaterales, porque se consideran contrarios a los objetivos climáticos globales. ¿Mm? Ya, y bueno, y en este contexto de avance firme, creo yo, de la litigación climática de la mano de los instrumentos de derechos humanos, es que llegamos a Clima, señor Inen. Con esto lo que quiero decir es que este, sin duda, es un caso inédito, porque es el primero de este tipo que resuelve y acoge el Tribunal Europeo, pero en donde no está inventando la rueda, está nutriendo de un contenido más profundo, con mayor peso, a una línea jurisprudencial que ya se estaba gestando hace varios años. Em, y solo para ir terminando mi exposición, quiero comentar, bueno, que este caso viene a ser como una revancha de las actuales generaciones versus la tendencia de casos futuras generaciones de jóvenes buscando la responsabilidad de los estados, en que un grupo de más de 2000 mujeres senior por el clima acusaron la vulneración de derechos humanos debido a las omisiones de Suiza en el cumplimiento de las metas de mitigación, ¿ya? Lo que culminó en una sentencia contra el Estado. Bueno, finalmente algunos puntos que me parecen relevantes para tener presentes en la revisión del caso. Primero, bueno, tener presente que se sigue una tendencia global donde la utilización de los derechos humanos ha sido relevante para exigir y sancionar el incumplimiento de las obligaciones climáticas. ¿Ya? Eso me parece que es importante destacar. Y en este sentido, en segundo lugar, la definición central del Tribunal Europeo, que seguro puede tener repercusiones importantes, es haber determinado que el artículo 8 implica el derecho de las personas a una protección efectiva por parte de las autoridades estatales suizas, en este caso, frente a los efectos adversos y graves del cambio climático sobre la salud, la vida, el bienestar y la calidad de vida. Ya eso lo pueden encontrar, creo que del 518-19 en adelante en la sentencia. ¿Ya? Por lo que acá el Estado tiene una obligación de garantizar dicha protección, ¿cierto? Y dice, está en inglés, pero de aplicar efectivamente en la práctica las normas, las medidas que son capaces realmente de mitigar los efectos existentes y los posibles efectos futuros irreversibles del cambio climático. Esto me parece que es central porque finalmente no solo se refiere a los futuros, sino que se refiere también a los actuales. ¿Ya? Y eso es fundamental para la protección de los derechos humanos. ¿Ya? Y finalmente, bueno, recordar que las consecuencias de este fallo y otros similares pueden permear más allá del derecho internacional de los derechos humanos, ya sea primero intersistema, pensando en el interamericano,
a nivel transnacional, ya que este tipo de sentencias y formas de razonamiento finalmente, más allá de la acción puntual que se intente, está siendo observada por los jueces de todo el mundo, también a nivel nacional, en lo que es la bajada finalmente de las obligaciones, incluso con repercusiones en otras sedes menos tradicionales, pero que son relevantes para lograr los objetivos climáticos, como son, por ejemplo, los arbitrajes de inversión. Porque, por ejemplo, si los estados tienen efectivamente estas obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con el cambio climático, que son exigibles nacional e internacionalmente, entonces es necesario reconciliar estas obligaciones con la que tienen los estados hoy con los principales emisores de GI. ¿Ya? Y aquí podemos hablar de incumplimientos contractuales, cambios normativos que pueden implicar expropiaciones indirectas, ¿no? Ahí con respecto a la ICT hay harta experiencia al respecto, ¿ya? Y que derivan finalmente del litigio. Conclusión, en mi opinión, este es un caso indudablemente muy relevante para el desarrollo del litigio climático y los derechos humanos, pero que además tiene impactos de los que no están exentos el sector privado, el sector corporativo y sobre todo los sectores de inversión en áreas claves para la disminución de la GI. Así que, bueno, mi sugerencia es que escuchemos ahora atentos lo que tienen que comentarnos Juan Antonio y Diego, que conocen más de cerca el caso, y también los que nos va a comentar Pedro en relación con nuestro propio sistema interamericano. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias, Paula. Bueno, a continuación tenemos a nuestros invitados internacionales. Va a partir Juan Antonio Loste. Juan Antonio es un gran amigo, estrecho colaborador de nuestra asociación. Ha estado presente presencialmente y online y siempre dispuesto a colaborar. Así que desde ya, Juan Antonio, muchas gracias por tu participación porque sabemos que eres una persona ocupada. Juan Antonio es socio del área de Derecho Público y Medio Ambiente del despacho de abogados Uría Menéndez en España, responsable del área de práctica de medio ambiente de la oficina de Barcelona, junto con lo anterior es profesor de la Universidad Pompeu Fábrega en Barcelona y miembro del Consejo de Redacción de la revista catalana de Derecho Ambiental. Juan Antonio tiene más de 25 años de experiencia asesorando a grupos industriales del sector químico, siderúrgico, papelero, energético, refino y de gestión de residuos, entre otros. Y en el marco de su extensa experiencia ha asesorado a diversos grupos en la defensa, tanto en la vía judicial como administrativa, en procedimientos con implicancias para diferentes vectores ambientales. En este mismo marco de asesoramiento ha colaborado también con la administración pública y gobierno, tanto a nivel nacional como internacional, en la definición de políticas ambientales y también en la elaboración de desarrollo de proyectos normativos y bases para grandes concursos de infraestructura y ambientales. Así que, de nuevo, Juan Antonio, muchas gracias, muy bienvenido y adelante, por favor. Falta el audio. ¿Se me oye bien ahora? ¿Sí? Ahora sí, vale. Digo que os agradezco muchísimo vuestra invitación y particularmente tus palabras, Arturo. Yo no tengo una presentación tan vistosa como la que ha preparado Paula. La verdad que iba a hacer referencia a algunas de las cuestiones que ella ya ha señalado. Mi idea es trasladaros una serie de reflexiones sobre esta nueva litigación climática y si os parece yo le dejaré a mi compañero Diego que descienda sobre aspectos más técnico-jurídicos de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Estrasburgo. Una serie de reflexiones sobre la litigación climática. Escuchaba atentamente lo que señalaba Paula. Ciertamente se puede hacer un deslinde entre litigios ambientales y litigios climáticos. Tiene cierta utilidad para ordenar acciones, jurisdicciones, pretensiones en el proceso, pero también es verdad que hay un fenómeno de verdadera climatización del derecho con la aprobación de toda una serie de normas transversales que exceden de los vectores
ambientales clásicos, agua, residuos, suelos, emisiones a la atmósfera, etcétera, etcétera. Y ese fenómeno de la climatización a partir de las obligaciones de descarbonización están en concreto en el ámbito de la Unión Europea expresados en toda una serie de normas que, como digo, tienen un efecto especialmente transversal y que dificultan, en línea de lo que ha dicho Paula, ese deslinde clásico convencional entre un litigio ambiental y un litigio climático que muchas veces tiene una vocación más internacional porque el fenómeno de la lucha contra el cambio climático es un fenómeno global, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿a qué obedece esta dinámica, esta nueva litigación climática y a dónde nos lleva, ¿no? Porque es muy perturbadora para determinados actores privados, para los gobiernos, tiene una vocación obviamente de contribuir a esa lucha contra el cambio climático, pero bueno, concurre con una serie de fenómenos o circunstancias que no son menores. En primer lugar, obviamente, ya hemos comentado esa urgencia planetaria, pues esa situación de emergencia que se ha plasmado en el ámbito de la Unión Europea en unas autoobligaciones que nos hemos impuesto los europeos inasumibles, inasumibles. Tenemos que conseguir la neutralidad climática en 2050. Tenemos unas obligaciones de descarbonización especialmente severas a la vuelta de la esquina en 2030. Hemos aprobado un nuevo modelo industrial, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo energético con unas tensiones en todos los sectores y particularmente en el energético, pero también en otros vectores que, bueno, pues que son muy complejas y además con un impacto en la economía europea muy relevante. Hay una minoración del sector industrial que va menguando en todas las economías europeas. En el caso español es una problemática alarmante, con un fenómeno de constante deslocalización de grandes instalaciones industriales fuera de la Unión Europea, con mecanismos para corregir esto, como el carbono en frontera, etcétera, etcétera, que no acaban de funcionar. Por lo tanto, esa inacción que se reprocha a los Estados miembros, bueno, pues obedece a las dificultades de aplicar esas políticas públicas y de conseguir esos objetivos que son reclamados por la ciudadanía, pero que tienen unos impactos en otras políticas de ocupación o políticas industriales, que no es fácil encontrar esos equilibrios. Ese es el gran desafío y se provocan esas tensiones, ¿no? El segundo fenómeno que anima en mi opinión, esta litigación climática es una insoportable desconfianza hacia las administraciones públicas. No sé por qué hemos acabado aquí. Nosotros, mi opinión es que la Unión Europea tiene agencias y cuerpos públicos ambientales maduros que son capaces de aplicar con rigor las políticas ambientales, a pesar de las dificultades a las que hemos hecho mención, pero existe una desconfianza en la acción pública y eso lo que provoca es un reconocimiento en términos procesal del término de más legitimación activa a favor de los ciudadanos, a favor de los intereses difusos, colectivos, organizaciones ecologistas, etcétera, etcétera, precisamente para tutelar a esas administraciones públicas y a su vez para judicializar su acción pública mediante la revisión de sus actos administrativos en los juzgados y tribunales. Luego hay un tercer aspecto que no es menor, que es un nuevo activismo ambiental. Las organizaciones ecologistas ya no se cuelgan de chimeneas o solamente y hacen grandes eventos mediáticos, sino que tienen pues asesorías jurídicas muy bien dotadas, sofisticadas, con muy buenos recursos,
Bueno, nosotros tenemos en nuestro caso recurrentemente compañeros que dejan el despacho para incorporarse a organizaciones de ese perfil y por lo tanto hacen bien su trabajo bueno, y cada vez es más refinado y son capaces de identificar en el derecho los mecanismos para poder accionar en sentido procesal del término, ¿no? Por lo tanto, para mí esos tres elementos me parece que son muy relevantes para entender este fenómeno que me da la sensación de que es imparable. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando, en mi opinión, es que hay como he dicho antes, una urgencia planetaria y unos objetivos ambientales muy severos y hay que acabar de resolver, y es un debate a nivel de la Unión Europea que no acaba de resolverse, es cómo se llega a esa meta para salvar al planeta en términos de descarbonización. ¿Quién estamos dispuestos a que se quede por el camino? Porque hay mucha gente que se va a quedar por el camino, muchos sectores industriales que se van a quedar por el camino. El sector del refino se tiene que reinventar, muchos sectores energéticos se tienen que reinventar. Hay un debate a nivel europeo sobre cuál tiene que ser el papel de la energía nuclear en esa descarbonización, con papeles totalmente confrontados entre los diferentes estados, cuál es el papel que deben tener los poderes públicos, cuál es el papel que tienen que tener los ciudadanos, qué recursos hay que movilizar y hacia qué sectores. Como sabéis, aquí ha habido un debate en términos de política económica tremendo en la Unión Europea con el reglamento de taxonomía para definir exactamente qué inversiones merecían ser consideradas sostenibles y, por lo tanto, los mercados financieros europeos podían apoyar esas inversiones. Bueno, por lo tanto hay una serie de debates sobre el modelo de sociedad que queremos, la velocidad que queremos, porque vamos a llegar ahí y yo creo que nadie duda y cuestiona que tenemos que llegar a una economía neutra en carbono. El problema es a qué velocidad y quién se queda por el camino. Y ese es el debate y esas son las tensiones que se reflejan ahora en los juzgados y tribunales. Y para no desviarme del objetivo, uno de los efectos de esta nueva litigación climática es este reconocimiento del vínculo que existe entre los efectos adversos al cambio climático y el disfrute de los derechos humanos, ¿no? Y ahí es donde entra el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un tribunal que, a ver cómo lo digo, que suene. Es un tribunal que tiene un prestigio desde el punto de vista teórico, pero que la ejecución de sus resoluciones judiciales en el ámbito de los diferentes estados es compleja. Esa es la realidad. Es un tribunal con una vocación declarativa y el efecto práctico de la ejecución de sus resoluciones, pues depende, como sabéis, del Comité de Ministros. Es un tribunal fuera de las instituciones de la Unión Europea y ciertamente tiene un impacto, pero vamos a decir que es un impacto moderado y que, en mi opinión, esta resolución judicial, sin prejuicio de lo que diga luego Diego, pues tiene una incidencia en términos de grandes principios que pueden influir en las políticas públicas de los Estados miembros, pero no un efecto práctico a corto plazo, ni va, en mi opinión, a cambiar o alterar las políticas públicas ambientales. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues que hay una dinámica que se refleja en las resoluciones judiciales a las que ha hecho la referencia antes Paula, a las que yo también iba a hacer mención en diferentes jurisdicciones europeas, una erosión en los juzgados y tribunales de los conceptos jurídicos tradicionales, desde aspectos estrictamente procesales como el reconocimiento de legitimación activa a intereses difusos, a organizaciones ecologistas, etcétera, etcétera, hasta aspectos ya más de carácter probatorio, como inversión de la carga de la prueba,
como objetivización del régimen de responsabilidades, presunción de que una actividad es la causante del daño si su actividad en sí misma es apropiada para causarla. O sea, hay toda una dinámica que se plasma en algunas resoluciones judiciales bueno, que va calando y que efectivamente va a tener una incidencia a medio plazo, ¿no? Bueno, como ha dicho también Paulina, esto es muy perturbador para muchos sectores, ¿eh? No sé si es tan buena noticia para salvar el planeta, ¿eh? Lamento ser tan pesimista. O sea, hay un cierto run en coordenadas económico-industriales en la Unión Europea de que esto es insoportable, ¿eh? De que determinadas políticas públicas y su recepción por los juzgados y tribunales hace inviable el mantenimiento de determinadas políticas industriales, y el fenómeno de deslocalizaciones es imparable. Esa es la realidad de nuestra economía, y las fórmulas para combatirlos, como he comentado antes, como el Reglamento de Taxonomía Económica, como los mecanismos de carbono en frontera, como otro tipo de mecanismos, pues no acaban de funcionar. Y el desafío al que se enfrentan los sectores industriales a muy corto plazo es muy relevante, ¿eh? Con una crisis también, unas tensiones muy importantes en torno al régimen jurídico de las ayudas públicas, en el que, no sé, iba a decir que Europa ya no existe, pero hay unas tensiones muy importantes sobre dónde se localizan los sectores industriales, y a las noticias del día a día me remito. Por lo tanto, y concluyo y paso la palabra a Diego. Pues esta es una resolución judicial que, en mi opinión, va en la línea de las resoluciones judiciales que vienen dándose en las diferentes jurisdicciones en relación a litigación climática, que es una tendencia en cuanto a la erosión de conceptos jurídicos tradicionales, eh, pues que avanza imparablemente, en este caso con esa asimilación de violación de derechos humanos en relación a los efectos adversos del cambio climático, que esta es una tendencia imparable, mm, que espero sinceramente que en la jurisdicción en la que yo me muevo, pues que mm, eh, las cosas se hagan con sentido común, porque si no, a los abogados ambientalistas nos será muy bien, pero no sé si a las generaciones futuras eh, tendrán trabajo, o seremos aquí en España todos camareros y nos dedicaremos solo al turismo, porque esa es la tendencia a la que vamos, ¿no? Entonces, el desafío del derecho ambiental y de la litigación climática es encontrar un equilibrio entre las políticas públicas ambientales, que son absolutamente necesarias, y otras que necesariamente contribuyen, pues, al bienestar europeo y al modelo de sociedad que nos hemos dado. Y entonces, pues, la cuadratura del círculo, insisto, es encontrar ese equilibrio entre esas dos cuestiones. Y si te parece, Arturo, yo le dejo la palabra a Diego para no meterme en su corral y no explicar pues las cuestiones más singulares de la resolución judicial a la que hemos comentado antes. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu presentación. A continuación, va a tener la palabra Diego Sánchez. Diego es asociado del área de Derecho Público y Medio Ambiente de la Oficina de Barcelona, el despacho Uría Menéndez. Posee el título de experto en Derecho Ambiental de la Unión Europea, conferido por la Cátedra Jean Monnet de Derecho Ambiental de la Unión Europea de la Universidad de Barcelona, y ha sido miembro del comité asesor del equipo representante de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona en la Jesus Phillips International Law Mod Court Competition, y forma también parte del equipo revisores de la revista estudiantil ESADE Law Review de la Universidad ESADE Ramon Llull en Barcelona. Diego tiene publicaciones en revistas y blogs académicos sobre asuntos de derecho internacional público, derechos humanos, derecho de la Unión Europea y derecho administrativo español. Muchas gracias, Diego, también por tu tiempo y por tu generosidad de participar en nuestra webinar. Y bueno, la audiencia te escucha. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Arturo, por la invitación. También muchas gracias a Juan Antonio, a Paula también por la presentación que me ha precedido, que espero estar a la altura, ¿no?, de las reflexiones que han compartido en general sobre la litigación climática. Espero la perspectiva que os voy a ofrecer sobre el sistema europeo de derechos humanos, en concreto sobre la sentencia, sea de vuestro interés, y además que también veréis que no hemos aportado una positiva, es para fomentar este debate, diálogo posterior sobre los retos, los desafíos, ¿no?, que tanto como juristas y a la vez como asesores, pues nos enfrentamos con los criterios que esta sentencia ha fijado. Así que, sin más preámbulo, pues mi explicación se va a dividir en 4 partes, que espero sean lo más concretas posibles. La primera va a ser un poco contextualizar en dónde estamos, tanto a nivel europeo como a nivel internacional, en la litigación en materia de cambio climático. En un segundo lugar, voy a explicar cuál es el supuesto de hecho, digamos, qué supuesto llevó a que el Tribunal de Estrasburgo se pronuncie en una sentencia que, digamos, que se convertirá en la primera de muchas, o quizás no, eso ya lo veremos. En tercer lugar, explicaré lo que ha sido quizás uno de los elementos más importantes de la sentencia, que es el establecimiento de unos criterios jurisprudenciales nuevos sobre la causación y la demostración de la condición de víctima de personas que alegan ser, digamos, haber sufrido, ¿no?, los efectos adversos del cambio climático. Finalmente, explicaré lo que es, a modo general, cuáles son las obligaciones que según el tribunal derivan del convenio para la protección de las personas y en este caso los individuos frente a los efectos del cambio climático, y concluiré con unas reflexiones a raíz de si el tiempo me permite, por supuesto, del voto disidente, ¿no?, del juez Eike en esta sentencia. Dicho esto, el contexto, es verdad que no puedo decir más de lo que han dicho ya mis compañeros Paula y Juan Antonio. Sin embargo, creo yo importante es destacar 2 cosas. La primera, que esta primera sentencia de un tribunal internacional en materia de derechos humanos que analiza cuáles, digamos, son las obligaciones que el Estado tiene en materia de cambio climático, en concreto, obligaciones que tiene el Estado de cara a las personas, a los individuos, y en el concreto caso de Climas en Orient, frente a asociaciones o ONGs que defienden o representan a sus miembros. Y en segundo lugar, esta sentencia también tendrá una trascendencia que estará que estará pendiente de analizar en las 2 opiniones consultivas que están pendientes de resolución, una de ellas ante el Tribunal Internacional de Justicia y la segunda ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, ambas sobre las obligaciones de los estados en materia de cambio climático, que por supuesto es verdad que, a menos en el caso del Tribunal Internacional de Justicia, es verdad que suele ser más reticente a reconocer la postura o la posición de tribunales nacionales o regionales. No obstante, al ser una sentencia de calibre relevante y trascendental, puede, digamos, o veremos si tendrá algún impacto en el pronunciamiento de estos jueces en la configuración de las obligaciones de derecho internacional de cambio climático. Dicho esto, pasamos ahora a lo que es el supuesto de hecho que llevó al Tribunal de Estrasburgo a conocer de este caso. Y es primero entender que aquí hay 2 partes importantes. Una de ellas es Climas en Orient, que es la asociación de un grupo de mujeres que en promedio tiene 70 años, todas ellas residentes suizas. Y en segundo lugar, los 4 miembros de la misma asociación, también mujeres con edad promedio de entre 60 a 70 años, también residentes en Suiza, que a diferencia de la asociación, ellas aportaron al procedimiento judicial certificados médicos en el que acreditaban ciertos efectos en su salud debido al incremento de las temperaturas como consecuencia del cambio climático. Estas son las 2 partes, entre ellas, por supuesto, enfrentadas ante el gobierno suizo. ¿Cómo, digamos, llegó el caso ante el tribunal? Porque, al menos desde la perspectiva del sistema europeo de derechos humanos, los individuos, para poder, digamos, presentar una queja o demanda ante el Tribunal de Estrasburgo, deben agotar los recursos nacionales. En el caso de la asociación y de estas 4 residentes suizas, ellas se personaron ante las administraciones ambientales suizas, presentando una solicitud en lo que en español se llamaría una demanda requiriendo actos materiales, por los cuales pidieron al gobierno suizo y las autoridades competentes para que adoptaran medidas dentro de sus obligaciones bajo el Acuerdo de París y la normativa nacional, en las que primero se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, que además se puedan adoptar medidas de mitigación de los efectos
del cambio climático en las personas, en el público general, y en concreto del grupo perteneciente a los mayores de 60 años, mujeres, que se veían particularmente afectadas por digamos, por el incremento de temperatura en esa comunidad. Todo ello, por supuesto, alegando en esa solicitud en vía administrativa la protección de sus derechos a la vida, a la integridad física y el derecho a la vida personal y familiar, que está regulado por los artículos 2, 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Lo que sucedió es que en vía administrativa, la autoridad competente suiza, por así decirlo, inadmitió la solicitud de la asociación y de las residentes, alegando que, primero, no tenían la condición de, digamos, ser víctima o de ser personas particularmente afectadas por los efectos del cambio climático. Segundo, porque entendió la Organización Pública Suiza que tanto la asociación, en este caso solo las residentes suizas, estaban ejercitando lo que se conoce como una acción de actio popularis, o que se podría determinar en derecho nacional como una acción popular, en la cual no se requiere acreditar un interés o una afectación directa o indirecta para poder personarse ante un tribunal. La otra parte característica de esta decisión administrativa, antes de proceder a la vía judicial, es que la Administración Ambiental Suiza entendió que el grupo de mujeres de edad promedio de 5 años no era un grupo vulnerable o particularmente afectado por el cambio climático, y que la solicitud que ellas presentaban estaba realmente fundada en la afectación al público en general por los efectos del cambio climático, por lo que en este caso entiende que la solicitud era improcedente, y en ese caso también no se pronuncia de forma expresa sobre la petición formulada por la asociación. Tanto la asociación como las 4 residentes acuden a la vía jurisdiccional, en este caso la vía contenciosa administrativa en el derecho suizo. En primera instancia, el tribunal confirma la decisión administrativa, entiende que está ante una solicitud de actio popularis, o mejor dicho, una acción popular. El tribunal envía en primera instancia, y también el Tribunal de Casación, omiten un pronunciamiento expreso sobre si la asociación tiene condición de víctima o no bajo los derechos protegidos por el convenio y por la Constitución suiza. Y en segundo lugar, tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Casación, ambos suizos, entienden que, además de admitir la petición por ser una acción pública, que no observaban, no apreciaban una afectación específica o particular de los efectos del cambio climático sobre la vida, la integridad física o la vida personal y familiar, tanto de las 4 residentes suizas miembros de la asociación. Habiendo agotado tanto la vía administrativa como judicial, ambas deciden presentar una demanda conjunta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que, entre otros motivos, sostienen que sus derechos, en este caso la protección que merecen bajo el artículo 8 ante los efectos del cambio climático, no ha sido respetada por el Estado suizo, al no haber adoptado o haber adoptado medidas insuficientes para poder mitigar o para poder protegerlos de los efectos adversos. Y en segundo lugar, en este caso de la asociación, porque no se han proporcionado las garantías procedimentales necesarias o suficientes para que la reclamación de un derecho pueda ser atendida. En este caso, la asociación, su petición no fue atendida ni por la autoridad administrativa ni por la autoridad jurisdiccional durante todo el ITER procesal. A la vista de esto, ya entramos en lo que es bueno, por así decirlo, el fondo, o lo que se refiere ya al contenido de la sentencia, que es cómo el tribunal debe afrontar o debe resolver un caso en el que pues no se ha enfrentado antes, qué criterios debe utilizar el tribunal para determinar, primero, si tanto la asociación como las 4 residentes se pueden considerar víctimas bajo el artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y segundo, en el caso de que entienda que son víctimas, cuáles son los requisitos, o mejor dicho, cuál es el contenido de las obligaciones materiales, tanto bajo el artículo 2 como el artículo 8, que se han podido ver vulnerados por la inacción o la acción de las autoridades suizas. En este primer punto, sobre los criterios, hay que aterrizar en este cambio o esta evolución del paradigma sobre la forma de acreditar la causación de un daño. Porque el caso emblemático para esto es el caso López Ostra contra España,
que se trataba de un supuesto de ruidos molestos, en los que el tribunal se enfrentó por primera vez para interpretar que bajo el artículo 8 existía una obligación desde las autoridades públicas de proteger a las personas ante supuestos digamos que efectos negativos del ambiente que pudieran afectarles directamente. Esta fue la primera ocasión que el Tribunal Europeo se pronuncia bajo el artículo 8 y en el que ha ido evolucionando su jurisprudencia hasta el punto de concluir que se debe acreditar, primero, que se produce un daño, este debe ser focalizado, debe originarse en el territorio de alguno de los estados, que estos son los criterios que se reafirmó en la otra de las sentencias que pronunció la Gran Sala, que fue la de Duarte Agostino, contra 33 estados del Consejo de Europa, y en tercer lugar, pues que pueda ser identificable. Pero ¿qué sucede con el cambio climático como reconoce el tribunal? Que no es posible identificar un solo estado como responsable por los efectos adversos del cambio climático. De ahí viene la problemática en discernir cómo puede atribuirse responsabilidad internacional bajo el Convenio Europeo de Derechos Humanos a los estados por los efectos negativos que padecen los individuos bajo su jurisdicción. Para ello, el tribunal hace una división metodológica. En primer lugar, el tribunal analiza cómo puedo reconocer la condición de víctima de la asociación y de los individuos. Para ello, el tribunal recalca unos criterios relevantes. Uno de ellos es, para el caso de individuos, el tribunal entiende que tienen que concurrir dos circunstancias para que una persona pueda alegar ante un tribunal internacional, en este caso el Tribunal de Estrasburgo, que ha padecido, o mejor dicho, que ha sido víctima de la vulneración de sus derechos bajo el convenio por efectos de cambio climático. La primera es que este individuo debe demostrar que ha sido expuesto a una alta intensidad de esos efectos adversos del cambio climático. Y en un segundo lugar, según el tribunal, este individuo debe acreditar que concurre una necesidad imperante de recibir una protección individual por esos efectos adversos. Como vemos, este estándar que el propio tribunal fija es un estándar alto. Un estándar alto y que, por supuesto, dificulta a nivel individual acreditar estos efectos o perjuicios. En el caso de las asociaciones, el tribunal se enfrenta a una cuestión también particular, porque en el pasado ya el tribunal había inadmitido demandas presentadas por ONGs u asociaciones ambientales reclamando la protección del convenio ante la inacción o la acción no eficaz de los ciertos estados miembros del convenio para la protección efectiva de los ciudadanos. Y aquí el tribunal también entra pues, en una cuestión de analizar cómo se puede acreditar que una asociación puede, o mejor dicho, tiene lo que se llamaría en derecho anglosajón el locus standi, o tendría esta posibilidad de personarse ante el tribunal, y para ello el tribunal se nutre del convenio de Aarhus, que es el convenio que facilita a nivel bajo los auspicios de Naciones Unidas el acceso en materia medioambiental de ciertos individuos a información relativa al medio ambiente. Y establece tres elementos importantes. El primero de ellos, que es uno de los más, por así decirlo, específicos o que tendrá cabida a nivel de la litigación nacional, es de que la asociación o ONG que presente la demanda tiene que estar constituida de acuerdo al derecho, de acuerdo al derecho. Aquí viene el dilema de si es el derecho nacional del estado donde se encuentra, de si es un concepto autónomo bajo el derecho europeo de derechos humanos, o si es un concepto autónomo que debe interpretarse bajo el convenio de Aarhus, cuyo órgano consultivo del convenio recomendó que no se adoptara una interpretación restrictiva bajo el derecho nacional porque podría limitar, por supuesto, el acceso a ciertas asociaciones. El segundo es que la asociación debe demostrar que persigue el objeto de defender los derechos humanos, o en este caso, defender los derechos de sus miembros, de protegerlos frente a los efectos adversos del cambio climático. Por supuesto, esta forma de acreditarlo no es únicamente a través de la demanda, sino que en los estatutos o en las normas fundacionales de esta asociación o ONG debe constar específicamente este vínculo para justificar su legitimación ante, en este caso, bajo el convenio. Y en tercer lugar, que es también otro criterio que podemos llamar como un concepto jurídico determinado, es que la asociación o ONG
debe estar genuinamente cualificada para poder gestar esta defensa de los derechos de sus miembros ante los efectos adversos. Por supuesto, el concepto de genuinamente cualificada, pues es un concepto también indeterminado que el tribunal lo ha fijado por primera vez y que eso también podrá llevar a ciertos efectos a nivel nacional. ¿Cómo podemos delimitarlo en este pequeño conversatorio? Pues que según la sentencia, esta asociación ya ejerció, digamos, esa actividad de defensa de sus miembros ante las autoridades públicas y judiciales suizas. Es verdad que fue sin éxito porque su petición no fue analizada, pero que ya, digamos, su membresía, tanto de sus miembros como su carácter representativo, porque estaba formada por millares de personas que compartían la característica de ser un grupo de mujeres con edad promedio de 70 años, todas ellas alegando ser afectadas por los efectos del aumento de temperaturas que derivan del cambio climático. Esto son digamos, el primer paso que da el tribunal, que es cómo yo reconozco esta legitimación tanto a asociaciones como a los individuos. Entonces aquí el tribunal viene con el segundo paso metodológico muy importante, que es cómo yo puedo determinar que los artículos 2, que protege el derecho a la vida, y el artículo 8, que protege el derecho a la vida personal y familiar, son aplicables a un caso en el que las obligaciones en materia de cambio climático están en juego. En el caso del artículo 2, el tribunal reitera que, reitera el mismo estándar alto que fija para la condición de víctima, porque entiende que los individuos deben demostrar o acreditar que hay un riesgo real e inminente para su vida, producto de esos efectos adversos de cambio climático. En otras palabras, no es suficiente alegar que porque en el mundo hay un aumento o un incremento de temperatura, que ya una persona puede alegar ver que se encuentra directamente afectada por ello. Debe demostrar que hay un riesgo directo, identificable contra su persona. Y para poder, digamos, matizar lo que sería este estándar, el propio tribunal entiende que debe existir una conexión o un vínculo entre ese riesgo y la persona. Por así decirlo, no es suficiente que por ejemplo, se estén derritiendo los casquetes polares en Groenlandia con una persona que se encuentra, por así decirlo, en Hungría y que no, digamos, no se acredita una proximidad, ya sea material o temporal, de ese efecto de cambio climático adverso y, en este caso, de su integridad personal, de su salud, de su vida o de su vida personal y familiar. Esto Pedro, es, te digamos, quedan 2 minutos. vale, sí, sí. Y el tercer paso que da en este caso el tribunal con el artículo 8 es, primero, de poder acreditar o demostrar la existencia de esta injerencia tanto de los valores protegidos de la persona, como es tanto de su vida, como es tanto de su propia integridad, en el que aquí el tribunal entiende como suficiente que debe haber un efecto nefasto o que tiene que haber una probabilidad de que ese efecto adverso pueda afectar ya no solo la vida, sino también el bienestar, la calidad de vida o cualquier elemento susceptible de protección, como puede ser también la vida familiar, producto digamos, de las medidas en cambio climático. Y aquí es donde, como ya comentaba muy bien mi compañera Paula, se configura lo que el tribunal denomina como ese deber de protección efectiva del Estado ante sus efectos adversos de cambio climático. ¿Y cómo lo configura esto ya en materia de obligaciones generales, tanto del artículo 8 como del artículo 6? En el caso del artículo 8, cuando analiza la legislación suiza, el tribunal entiende que hay dos tipos de margen de apreciación que están en juego. Por margen de apreciación, aquí el tribunal lo que se refiere es hasta qué punto puede intervenir en juzgar la conformidad o no con el convenio de las medidas o de las acciones que cada Estado adopte para proteger a sus ciudadanos de los efectos de cambio climático. Distingue dos momentos. El primer momento es el margen de apreciación reducido para fijar objetivos de reducción de emisiones para prevenir efectos de cambio climático. Y en segundo lugar, un margen de apreciación más amplio cuando se trata de las medidas específicas que requieren un componente político o ejecutivo que el Estado adopta o puede adoptar para llevar a cabo el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, el tribunal, cuando analiza el caso específico de suizo, lo que hace es analizar la legislación suiza y, en su caso, la evolución de cómo se han ido fijando los objetivos de reducción dentro de su derecho nacional a través de unos parámetros que ha ido identificando en su propia jurisprudencia
de lo que entiende es digamos, de lo que entiende es que de forma razonable pueden ofrecer una protección para mitigar o reducir ese efecto de cambio climático. Estos elementos en su jurisprudencia, por decir dos, los más relevantes, que son aquellos que incumplió el Estado suizo, es primero, que en el marco legal suizo, en el momento de la demanda, no existía unas medidas concretas para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones, y en segundo lugar, que existían unas lagunas normativas en el derecho nacional suizo para poder establecer la reducción de emisiones, porque a título de ejemplo, el tribunal observa que a pesar de que existen, digamos, objetivos de reducción hasta 2031, no existían objetivos de reducción para el periodo 2025-2030. Lo que según el tribunal, esta laguna normativa, claro, dejaba, según su interpretación, un vacío en el que no se garantizaba de forma razonable que los ciudadanos, bajo su jurisdicción, tuvieran una protección efectiva ante los efectos del cambio climático. En el caso del artículo 6, brevemente, lo que el tribunal analiza en el caso de la asociación es de que los tribunales suizos no justificaron de forma adecuada que no se tuvieran que pronunciar sobre la condición de víctima y de los derechos que reclamaba o que pretendía ejercitar la Asociación Klimasenorinen ante sus acciones en vía administrativa como en vía judicial. Para el Tribunal Europeo fue, digamos, lo tilda de forma directa, ¿no? Fue flagrante que no se pronunciaran de forma directa siquiera si tenían o no esta condición de interesado en el procedimiento administrativo, y en segundo lugar, en vía judicial, que no se decidiera analizar su situación específica sobre la condición. Ahora, antes de concluir, os indiqué que en este caso se presentan dos partes, la asociación y las 4 residentes suizos. Lo que sucede con el tribunal y el fallo favorable que dicta es en favor de la asociación y no de las 4 residentes suizas, que es donde también viene la problemática de cómo va a trascender a nivel nacional, porque el mensaje que da la sentencia es que una asociación o una ONG especializada puede obtener, mejor dicho, puede reconocer primero que tiene legitimación y en segundo lugar, bajo esa legitimación, en defensa de sus miembros, que puede conseguir o puede lograr que el tribunal analice o revise la conformidad con el convenio de las medidas positivas que adopte o no un Estado y que éstas sean razonables para mitigar o alterar el resultado o prevenir el efecto negativo del cambio climático, pero para el caso de las personas, el tribunal considera que la demanda era inadmisible porque las 4 residentes, a pesar de que habían aportado un certificado médico demostrando el efecto del aumento de temperatura en su propia vida e integridad, el tribunal entiende que eso no es suficiente o no supone una exposición de alta intensidad como para justificar que estén particularmente afectadas o, digamos, o que hayan padecido una vulneración de tal severidad que amerite el pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo. Finalmente, como reflexión que prometí esta mención del voto disidente del juez Eike, que yo ya me remito para vuestra revisión, porque independientemente de la conformidad, digamos, de estar de acuerdo o no con el posicionamiento del ilustrísimo magistrado, lo que llega a destacar es, primero, que el pronunciamiento del tribunal llegó, digamos, llegó en un momento en el que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no tiene reconocido, como sí ocurre con la Convención Americana de Derechos Humanos, un derecho al medio ambiente sano y saludable. Eso es uno de los casos que el juez disidente destaca, porque cuando se intentó modificar el Convenio Europeo para introducir este derecho, el procedimiento de ratificación y votación fracasó con los Estados miembros del Consejo de Europa. Y es una situación que, en este caso, cuestiona o amerita una mayor discusión a nivel científico sobre cuál es el efecto en el principio de subsidiariedad que el Tribunal Europeo haya podido entrar a interpretar el contenido de un derecho que se ajusta más a la necesidad de que el propio convenio pueda no solo evolucionar a nivel jurisprudencial, sino que también pueda evolucionar en el contenido de sus obligaciones positivas. Y en segundo lugar, también otro pronunciamiento importante del juez, que el tribunal en su mayoría no se pronuncia, es de que antes de que se dicte la sentencia del caso Klimasenorinen, Suiza estaba pendiente de recibir las conclusiones del comité de expertos del grupo de panel científico para los efectos del cambio climático sobre en este caso, sobre
el carácter, o mejor dicho, sobre el cumplimiento por parte del Estado suizo de sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo que también aquí entra digamos, entra de forma necesaria un examen crítico sobre el límite que puede existir entre los tribunales en lo judicial con los pronunciamientos o los avances de la propia comunidad científica en una materia sensible como es el cambio climático, en el que los estudios y por los objetivos de carácter mediano o largo plazo también ameritan un examen detenido, un examen con cautela, que no obligue, por supuesto, a adoptar legislaciones o regulaciones que no permitan esa protección efectiva que el propio tribunal declaró en la sentencia. Así que con ello, muchas gracias y pues me remito a las preguntas que pueda haber luego. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante tu exposición. A continuación, vamos a escuchar a Pedro Cisterna, quien es abogado de la Universidad de Concepción, LLM en Global Environmental and Climate Change Law por la Universidad de Edimburgo en Escocia y actualmente es candidato a doctor en Derecho por la misma universidad. Pedro es relator especial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Sabin Center, Peer Review Network of Climate Litigation en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Adelante, Pedro, y muchas gracias por tu paciencia y por tu generosidad también de escucharnos, de venir a exponernos hoy día. Adelante. Gracias Arturo por el pase y también gracias por la invitación a Arturo, Paula, para poder aquí comentar algo de lo que es este caso. Gracias también a Diego no me acuerdo el nombre del primer expositor, pero bueno, eh, por sus presentaciones. A ver, yo tengo, me gustaría como hacer un breve contexto, como más que contexto de la litigación climática, el contexto en el que se da esta decisión. Segundo, referirme a algunos aspectos que son interesantes yo creo que Diego mencionó casi todo, pero algunas como adiciones a lo que mencionó Diego. Eh, y cómo esto también está en el contexto, o cómo esto repercute en el contexto de América Latina. Voy a tratar de ser breve, ajustándome a los tiempos. Primero, sobre el contexto, me parece que es interesante pensar en que, bueno, como explicó Paula, existe un aumento de la litigación climática, eso es evidente. Sobre todo, existe un contexto especial donde hay tres opiniones consultivas pendientes. De hecho, el Tribunal Internacional del Mar va a entregar su opinión el 21 de mayo. Entonces, en ese contexto de tres opiniones consultivas, resulta muy interesante el pronunciamiento de la Corte Europea de Derechos Humanos justo en este momento, como previo a lo que viene después con la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien los otros procedimientos son consultivos, me parece que este caso sí o sí va a repercutir, no sé si directamente en las sentencias, pero de todas maneras en el análisis. Segundo, hay un contexto de ineficiencia de la acción climática, es decir, hoy día tenemos, hay claramente hay un gap en términos de las acciones climáticas que se requieren para reducir y para cumplir con el artículo 2 del Acuerdo de París, que establece un 1.5 grados de temperatura global como límite. Y ahí, bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que, o sea, yo pienso que este caso es bueno. Yo discrepo con Juan Carlos, bueno, en el sentido que yo creo que este caso es un caso positivo. Es un caso que también se da en el contexto de, hay que analizarlo en un contexto global, no solamente en un contexto europeo, me parece. Y en el contexto global, hoy día tenemos que la Unión Europea, como uno de los responsables históricos de la generación del cambio climático, y eso es reconocido por la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático, es importante que asuma compromisos más ambiciosos, y eso obviamente va a crear distorsiones. Y es parte también de la situación de incertidumbre que se está viviendo. Entonces, esta insuficiencia de acción climática también se enmarca en un contexto de injusticia climática a nivel global.
y esta injusticia climática no es un invento, es una cosa reconocida por todos los estados que suscriben la Convención Marco, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, dentro de los tratados más importantes del régimen climático. Entonces eso es importante. Entonces me parece que este caso que exige más ambición a Suiza y esta decisión de la Corte de exigir más ambición a Suiza, un poco refleja también, refleja parte de esa ambición necesaria. También me parece que es importante considerar este caso en el marco de las democracias hoy día virtuales. Un antecedente a este caso es el referéndum, el referéndum suizo, donde se rechaza el aumento de las emisiones se rechaza reducir las emisiones, y un poco esto es una respuesta a eso. Entonces ver también cómo hoy día el Poder Judicial, digamos, eh, va haciendo como un equilibrio entre también las corrientes políticas que de alguna manera son negacionistas del cambio climático. Y eso no solamente lo estamos viendo en Europa, también lo estamos viendo aquí en América Latina. O sea, Argentina es un ejemplo claro de ello. Entonces, eh, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar estos casos. Porque tiene que ver con, obviamente hay un análisis de los poderes del Estado y de la institucionalidad de cómo está funcionando. Entonces, esos antecedentes me parece que son importantes ponerlos o que sirvan como de prisma para analizar el caso que estamos viendo. Y un tercer elemento, que es más, o sea, un último elemento que es más particular, es que, y Diego lo mencionó, el caso el caso suizo, Niren, se da en un contexto en que la Corte se refiere a otros dos casos más. Entonces, y ahí me parece que la decisión que la Corte toma respecto del caso suizo es bien balanceada en comparación, porque si uno analiza el caso de Duarte y Agustino versus los 33 estados de la Unión Europea, ese era claramente el caso más ambicioso en términos de peticiones, y ahí la Corte es muy clara al negar la admisibilidad del caso. Entonces me parece que en ese contexto la Corte demuestra que se requieren tomar ciertos antecedentes sobre la historia, o sea, como sobre cómo la Corte ha ido resolviendo los casos ambientales en su historia, eh, para poder plantear plazos climáticos. No es como llegar y establecer nuevas ideas que rompen mucho con la institucionalidad y con el marco de decisiones que ha tenido la Corte históricamente. Entonces, pero al mismo tiempo, más allá de resguardar cierta institucionalidad, la Corte también innova. Y aquí voy a irme como algunos puntos chicos. Creo que se congeló Diego, ¿no? De litigio climático donde ¿se escucha bien? Es que me dice que mi conexión es inestable. ¿Se escucha bien? Sí, vale. Ah, ya, ya. Entonces, la Corte dice, no me pueden excluir, mi competencia no la pueden excluir per se, eh, en casos de litigio climático, porque esto es relacionado con políticas públicas de los estados, y eso un poco, la Corte dice, yo puedo llegar a invadir el margen de apreciación que tienen los estados para desarrollar sus propias políticas públicas en el contexto de la Unión Europea. Sin embargo, la Corte también dice, y ahí es interesante eso, porque habla sobre el marco legal de la decisión, pero también cómo este marco legal tiene que conversar con las decisiones de política pública que asumen los estados en materia de cambio climático. Y la Corte dice que, sin embargo, yo, Corte, puedo referirme a
este tipo de situaciones de política pública, que son parte del margen del margen eh, de determinación de los estados, cuando eh, estas políticas afectan derechos que están contenidos en la Convención. Entonces eso es interesante porque de alguna forma la Corte dice, fija muy bien su competencia sobre el caso. Y aparte se refiere, y esto yo creo que tiene repercusión bueno, en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en futuros casos también dentro de la jurisdicción latinoamericana, dice textual, dice, la pregunta hoy día no es si las Cortes de Derechos Humanos tienen que referirse a temas climáticos, sino más bien cómo. Entonces, como que la Corte asume en su sentencia que tenemos que ir un poco más allá. O sea, la pregunta ya no es, ¿nos metemos o no nos metemos? No. La pregunta es, ¿cómo nos metemos? Y ahí, eso me parece muy interesante de destacar dentro del approach que hace la Corte sobre su competencia. Sobre la legitimación activa, que Diego explicó muy bien, solo me gustaría agregar un aspecto que a mí me parece interesante, que es el tema de la equidad intergeneracional. La Corte define, dice, las futuras generaciones, o sea, las personas que no han nacido, no tienen legitimidad activa para actuar en un tribunal como este. Entonces, y esto no es invento mío, hay un blog de la European Journal of International Law que salió hace un par de días, una profesora francesa, y ella plantea muy bien, no me acuerdo ahora el nombre, pero puedo poner el link ahí, pero plantea muy bien esta ligación entre equidad intergeneracional y la innovación que hace la Corte respecto a la legitimación activa de las asociaciones. ¿Por qué? Porque dice, si bien la Corte Europea reconoce que las futuras generaciones, es decir, las personas que han nacido en el concepto de la Corte, no tienen legitimación activa para actuar, es interesante que la Corte ha innovado en la forma de reconocer a asociaciones que cumplan con los estándares que establece la Corte para representar ciertos intereses. En esa representación de intereses, las futuras generaciones también pueden ser protegidas. Y esa flexibilización está relacionada con otro punto que hace la Corte, que tiene que ver con la Corte adapta al contexto climático el desarrollo de los casos ambientales que ha visto hasta el momento. Entonces, ahí se da un marco como de adaptación de la ley al contexto actual, y en eso la Corte innova. Y no una innovación muy disruptiva, pero sí lo hace. Entonces, le da legitimidad a la asociación, pero no a las personas que en un principio estaban como las afectadas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es relevante, como la relación de legitimación activa con el principio de equidad intergeneracional, y eso sobre todo pensando en que la Corte misma había rechazado o sea, le quitó legitimidad al caso de Agustino y Duarte. Entonces, eso también es un elemento que fue no... son todas cuestiones procedimentales, pero son cuestiones procedimentales que pueden tener un efecto muy importante a la hora del desarrollo del litigio climático en Europa, y en la Corte, pero también a nivel doméstico. Y última cosa, también refería al principio de equidad intergeneracional, es que la Corte, cuando se refiere a los compromisos sustantivos con los que Suiza tiene que cumplir, se refiere, o sea, explícitamente habla de 3 décadas, refiriéndose al 2050 como la fecha de carbono neutralidad de la Unión Europea, y que está establecida en la ley climática de la Unión Europea también. Entonces eso también habla de, nosotros no solamente estamos preocupados del presente, sino que estamos un poco también preocupados del futuro. ¿Por qué? No estamos preocupados de lo que va a pasar en 30 años más, pero también el efecto que de la acción climática de esos 30 años puede tener en las futuras generaciones. Entonces, hay un razonamiento ahí muy parecido al que desarrolló la Corte Constitucional Alemana en el caso de Neubauer,
y yo creo que eso es importante como también ver esas conexiones. Eso sobre cuestiones que yo creo que son importantes de mirar. Eh, y en el contexto de América Latina, bueno, más allá de la opinión consultiva, que yo creo que es un tema más eh, conocido, hoy día en América Latina por lo menos hay alrededor de 90 casos climáticos. En ese sentido, es muy importante lo que mencionaba Paula sobre la definición de lo que es un caso climático. Eh, y, y, y ahí, en el contexto actual, y sobre las repercusiones que esto todo puede tener en las decisiones corporativas, por ejemplo, y en la acción climática, eh, creo que el caso o algunos antecedentes de casos como el principio de la equidad intergeneracional, la legitimación activa, hoy día en la Corte Interamericana solo pueden acudir los estados y la comisión. Las partes individuales van a la comisión. Entonces, nos pueden dar buenos argumentos o podemos sacar algunas lecciones. Y ahí, sobre todo en el contexto que hoy día está viviendo la América Latina y el Caribe, que es una transición socioecológica y una industrialización verde. Pongo el caso del litio en Chile, Bolivia y Argentina, en el triángulo. Ahí van a haber una serie de obligaciones que los estados y los privados van a tener que cumplir respecto a, o sea, que tienen que ver con la diligencia, pero que también tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de las comunidades, con la protección ambiental de los ecosistemas. Y ahí van a ser muy interesantes los enfoques que existan sobre legitimación activa, y también los enfoques que existan sobre equidad intergeneracional. En ese sentido, así como dato, el 2021 eh, publicamos en la Universidad de Columbia un informe sobre litigación climática en transición justa, que está disponible online. Eh, y, y en América Latina, para que se hagan una idea, analizamos 20 casos de transición energética en América Latina y el Caribe. De los 20 casos, 11 casos eran sobre, eran casos de energía verde, es decir, acción climática para reducir emisiones y que comunidades, pero que no habían contado con o no habían respetado los derechos procedimentales ambientales que se requieren respecto de comunidades o ambientes en su desarrollo. Entonces, básicamente, como no solamente puede haber litigación climática en contra de aquello que afecta directamente al ambiente, sino también puede haber litigación climática en contra de acciones, es decir, proyectos verdes que no cumplen con los estándares de derechos humanos o con los estándares de debida diligencia que se requieren. Y ese puede ser también el caso del litio, que si bien que si bien puede contribuir a reducir emisiones globales por la generación de esta industria, sí es importante que cumpla con ciertos estándares para un buen ejercicio. Eh, y eso yo creo que es importante seguir mirándolo en América Latina, sobre todo en un contexto donde muchas cosas se están transformando y donde la implementación del acuerdo de Escazú puede ser una buena excusa también para aumentar la litigación climática, o bien la responsabilidad de los estados, ojalá en responsabilidad en cuanto a acciones en esta materia. Así que eso eran los puntos que yo quería plantearles, y así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. La verdad que ha sido una súper interesante jornada. Agradezco nuevamente
a los expositores. Súper interesante sus ponencias, da mucho que pensar. Esto marca un hito en la litigación climática. Vamos a ver cómo esto sigue evolucionando, cuáles son las nuevas tendencias. La verdad que estamos bien pasados de tiempo, habíamos calculado 1 hora, llevamos 1 hora y media, me imagino que están todos cansados. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, si alguien tiene alguna pregunta nos puede mandar un correo, se la contestamos. Pero eso, bueno, dar las gracias a ustedes también que se tomaron el tiempo. Yo estuve mirando atentamente y la cantidad de gente que estaba presente no bajaba, pasaba el tiempo y se mantenía más o menos estable. Eso también habla de lo interesante que ustedes, los presentadores, hicieron sus exposiciones. Así que, sin más, dejemos hasta aquí, que tengan todos un feliz fin de semana. Sigamos trabajando por este tema, sigamos en la asociación, vamos a seguir con sesiones de litigación, mirando este tema muy de cerca, que es muy interesante. Bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro en temas de litigación climática. Muchas gracias a todos y buenos días. Chao, chao, que estén bien. Muchas gracias, Muchas hasta luego. gracias. Gracias, Arturo. Chao, chao.